Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. El morral del cazador. Queridos amigos y amigas, bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético de referencia, bienvenidos a vuestro podcast de caza más influyente en el sector, bienvenidos al Morral del Cazador número 489. Espero que estéis todos bien, programa veraniego al 100% en este Ecuador del mes de julio y que estéis llevando estos calores lo mejor posible. Nuestra intención es la mejor, la de siempre, la de manteneros entretenidos e informados durante la hora y media que dura este programa y que espero que sea de vuestro agrado. Antes de entrar con el contenido del programa de hoy, vamos a seguir haciendo un llamamiento para tener la máxima precaución por el tema de los incendios. Entramos en la época más peligrosa, cuando más se cuesta el pasto, cuando más calor hace, cuando menos humedad hay en el ambiente y cuando más gente se mueve por caminos y carreteras. Así que muchísima precaución y nuestro ánimo para los amigos y oyentes de la zona de Almería, en Los Gallardos, donde se han quemado casi 7.000 hectáreas y hay 13 fallecidos, en Teruel también, en Peñarroya de Tastavins, en la comarca de La Matarraña, con casi 400 hectáreas, de Grazalema en Cádiz o el de Íscar en Valladolid. Ánimo y mucha precaución para todos y nuestro ánimo para la selección española en su partido en la final del Mundial. Le mandamos toda la fuerza de los oyentes del Morral para que este domingo puedan volverse a España levantando esa Copa del Mundo, siendo campeones del mundo. Y vamos ya con el morralón que os he preparado para hoy, porque estoy seguro de que os va a encantar. En primer lugar, nos vamos a conocer el pronóstico del tiempo con Jorge Rey, después el resumen de noticias semanales y para cerrar la tertulia morralera. Hoy, y dado que tenemos la media veda a un mes vista, y dado que ya hicimos un especial migratorias de Torcaz, hoy toca especial migratorias de Codorniz, de nuestra querida Coturnix, que en tan entredicha y peligro está su caza, y que si no fuera por la labor del proyecto Coturnix, de la Fundación Artemisa, ya os digo yo que este año no se cazaba. Hoy vamos a analizar cómo ha sido el año de cría, cómo han ido los censos que se han llevado a cabo de la mano de los anilladores y de qué manera altruista dedican su tiempo para tener datos. Pues 4 anilladores de los que están repartidos por todo el país nos van a acompañar hoy para hacer su balance particular. José Antonio Pérez Garrido desde León, David Toribio desde Ávila, Carlos Ayllón desde Soria y José Ángel Martínez desde Salamanca nos van a hablar de los datos obtenidos de los anillamientos y las conclusiones que han conseguido obtener después de los anillamientos. ¿En qué estado se encuentran las poblaciones de codorniz? El origen, distribución y supervivencia de las codornices anilladas, curiosidades de los anillamientos de este año o el porcentaje de pollos machos adultos y hembras que se cazan o censan en las diferentes épocas del año. Vamos a hablar también de las cada vez más habituales codornices sedentarias y del tipo de migración que llevan a cabo. Y por supuesto haremos ese tan deseado pronóstico de la media veda teniendo en cuenta la climatología y cómo se han adelantado las cosechas este año. Así que, como veis, tenemos un morralón por delante más que interesante que espero que sea de vuestro agrado. Recordaros que nos podéis escuchar a través de nuestro canal de YouTube, en el canal del Morral del Cazador, al igual que lo vais a poder seguir haciendo desde las diferentes plataformas de podcast y a las cuales os animo a que os suscribáis: iVoox, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. ¿Por qué? Como al igual de en YouTube, os recomiendo que os suscribáis. Primero, porque ayudáis a que el morral siga creciendo y en segundo lugar, pues porque os va a resultar mucho más fácil todas las semanas saber cuándo se sube un nuevo episodio, porque os va a saltar una notificación de que tenéis disponible un nuevo programa. Por supuesto, compartir con todos vuestros contactos el enlace cuando llega por WhatsApp, tanto si estáis en el canal de WhatsApp del Morral como si estáis en algún grupo a través del cual os llega el programa. Lo podéis compartir con quien queráis. Y saludamos a todos los que nos escuchan a través de la radio convencional, desde Cantabria en la cadena Feeling, en la montaña leonesa desde su radio Montaña Leonesa y en Albacete en la radio Digital Fly Radio o en el periódico digital Objetivo Sierra de Albacete.es.
Nos vamos a charlar con Jorge y su tiempo, después a las noticias del sector y cerramos con la tertulia morralera. Hoy en compañía de Garrido, José, David y Carlos para hablar de la codorniz. Así que preparad el morral y la escopeta que nos vamos al monte. Mientras tanto, escuchamos el consejo de nuestros patrocinadores, que como bien sabéis son El Calden y High Micro. Y ya sabéis que si parpadeáis, os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. El morral del cazador. Comienza un año más nuestro plan Renove de High Micro 2026 para todos aquellos que ya confían en nuestra tecnología pero quieren dar el salto a un dispositivo superior al que tienen. Si tienes un dispositivo High Micro, ahora tienes la oportunidad de renovarlo llevando tu dispositivo más antiguo y cambiándolo por un dispositivo de una gama superior o un modelo más nuevo al que tienes. Participar es muy sencillo, solamente tienes que llevar tu dispositivo antiguo, asegurándote de que esté en buenas condiciones y funcionando correctamente a tu armería de confianza, siempre y cuando esté adscrita al plan Renove. Recuerda que la promoción estará disponible del 15 de junio al 31 de julio. Gracias por confiar en High Micro y nos vemos en el campo. El tiempo en el morral. Y como cada semana nuestra primera parada la hacemos asomándonos a la ventana del tiempo con Jorge Rey, de su organización meteorológica tradicional, que nos acerca pues esa predicción para los próximos días, como hacemos todas las semanas. Jorge, bienvenido una semana más y calurosa semana a tu casa, ¿cómo estás? Javi, has dicho tantas palabras acertadas que tengo un poco más caña de eso. Es que es lo que Calor, toca, estamos en... más calor. Bueno, algunas tormentas han ido apareciendo, pero lo que más ha recalcado, y desde luego últimamente, es el calor, los incendios, sí, y punto. Sí, de hecho, bueno, es verdad que hemos tenido una semana en la zona oeste del país, ha estado bastante tranquilo, pero en la zona del Levante han tenido una ola de calor que han estado achicharrados, y en Baleares. Sí, bueno, y que subí hasta el Valle del Ebro. Yo que estoy en La Rioja, pues también notaba ciertas secuelas de esa llegada del calor, pero sí, temperaturas que subían con bastante fuerza, la verdad. Y bueno, en general, pues qué decir, temperaturas que estas próximas semanas van a seguir un poco en esa línea, ¿no? De hecho, bueno, no descartamos la llegada ahora de tormentas que puedan generalizarse algo más, digamos, pero vamos, que hablamos de temperaturas que van a poder seguir superando, bueno, llegar por lo menos a los 44 grados, a los 40 grados, perdón, en muchos sitios del sur de España. A ver, así un poquito, en resumen, este fin de semana afrontamos máximas que ya no van a superar de manera tan fácil los 35 grados en puntos del Levante, o sea que en esas zonas van a bajar. Pero bueno, en general muchos puntos del centro y sur, pues estos próximos días, la semana que viene, pues van a mantenerse por los 35 grados y en especial en la mitad sur peninsular, ¿no? Donde en comunidades autónomas como Andalucía o Murcia, por ejemplo, pues pueda ser muy fácil llegar, o bueno, puede ser fácil llegar a los 40 grados, puntualmente en algunos sitios incluso superarlo. Entonces, bueno, en definitiva, pues una segunda quincena de julio, que en principio cuando nos puede dejar un ligero descenso, vamos a decir, es más de cara a los últimos días del mes, cuando las temperaturas puedan, especialmente en el norte, en el Cantábrico, bajar por encima de los 25 grados. ¡Qué maravilla! Y en muchos puntos del centro y sur de España, pues bueno, no hablamos de 25, pero sí máximas que se acerquen más a los 33 grados, ¿no? Por tanto, un descenso destacable que, bueno, también viene precedido por, en definitiva, una borrasca que va a traer pues vientos de norte. Eso se traduce en inestabilidad que va a afectar con nubosidad, con lluvias seguramente débiles en puntos del Cantábrico, pero bueno, lo importante destacando la llegada de inestabilidad que pueda seguir afectando a puntos del Levante, y digo siga porque en principio la previsión es, bueno, de estos próximos días, tormenta este fin de semana, tormentas que vayan a afectar a muchos puntos del sistema ibérico, de la Comunidad Valenciana. En principio, en algunos puntos no se descarta
con intensidad en áreas de montaña, pero bueno, como digo, pues ambiente de verano y nada, pues oye, en ese sentido buenas noticias. De todas formas, un agosto que seguramente a principios pues vuelva a volver a apretar. Bueno, pues iremos viendo. De momento, pues tenemos esta primera quincena ya consumida del mes de julio. Vamos a por la segunda parte y que casi ya pues en la mitad del verano prácticamente, porque la verdad es que los días pasan volados, o sea que nada. Sí, parece mentira. Y además ya se van notando los días que van acortándose un poquito, minuto a minuto. Ya sí que se nota ese mes de diferencia que hay con a mediados de junio, que es cuando más largos son los días. Ahora ya se va notando por lo menos 5 minutitos que se hace de noche antes. Así que nada, de ahí hasta diciembre nos queda un recorrido. Sí, si tú lo dices te creo, porque yo aquí en el campo con el calor se hacen igual de largos los días. Oye, y las noches no veas. Cortas. Bueno, no sé si aquí lo hemos explicado algún día, porque a través de redes y tal, que de hecho aprovecho para deciros que pero estos próximos días, este fin de o estos días, hablar de cabañuelas otra vez. La verdad que últimamente hablo poco, hago pocos vídeos, como iba diciendo, porque en redes además lo he explicado. Me dedico ahora mismo a trabajar, porque estoy haciendo las prácticas de los estudios. Sí. En temas agrícolas, ganaderos, más bien ganaderos, y estoy en La Rioja pues por eso mismo, porque trabajo con ovejas, con vacas, la verdad que aprendiendo un poco de todo. Eso es. Y aquí en el campo, en La Rioja, la verdad que, oye, con ganas, que me gusta mucho el campo, me gustan mucho los animales, pero la verdad, con ganas de volver a Burgos a ver un poco más el fresco. Y nada, pues eso, que de todas formas aún estoy aquí en La Rioja trabajando en ello, con que voy un poco retrasado, pero bueno, eso, le anuncio que estos días hablaré de cabañuelas y nada, Javi, a pasar buen fin de semana y como siempre dentro de 7 días seguiremos hablando del calor, espero que no tanto de los incendios y sobre todo más bien del fresco que esté por llegar o ya llegando. Pues estaremos muy pendientes de esas actualizaciones que hagas en tus perfiles del Tiempo con JR, tanto en tu canal de YouTube, en tu canal de WhatsApp, pues para saber qué es lo que nos tiene parado y los cambios con respecto a las cabañuelas para los próximos días. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias, Javi. Venga, pues un abrazo hasta la semana que viene, Jorge. Estás escuchando El Morral del Cazador. En Taxidermia de la Sierra sabemos que cada trofeo guarda una historia, un recuerdo y una emoción que merece perdurar. Por eso ponemos todo nuestro cariño, experiencia y saber hacer en la naturalización de cada animal, buscando siempre el máximo realismo y respeto por la pieza. Con un trato cercano, profesional y de total confianza, en Taxidermia de la Sierra convertimos tus lances en auténticas obras de arte. Visítanos en calle Usillo número 81, polígono P29 en Collado Villalba, junto a la autovía A6, o en el teléfono 605 94 11 28. Taxidermia de la Sierra, porque cada pieza cuenta su historia. La actualidad cinegética en El Morral. Y tras charlar con Jorge, nos vamos al resumen de noticias, donde podemos leer que el Seprona interviene en 9 trofeos de caza mayor en Álora. El propietario de 4 trofeos de jabalí y 5 de corzo, gamo, muflón y macho montés carecían de documentación acreditativa de su legal procedencia. Se está investigando si podrían tener un origen ilícito. La Junta de Castilla y León ha anunciado que el precinto digital de caza dejará de ser obligatorio en la comunidad. La medida permitirá que este sistema conviva con el precinto manual tradicional, una decisión que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental justifica por la necesidad de dar cobertura a todo el colectivo cinegético y evitar que la brecha digital limite el ejercicio de la actividad. La
Junta de Extremadura busca cazadores profesionales para organizar 15 monterías públicas y ofrece más de 160.000 euros. La Junta de Extremadura va a destinar dicha cantidad a organizar 15 monterías públicas durante la próxima temporada. El contrato incluye desde el catering para los cazadores hasta las recobas, el control veterinario y 4 acciones extraordinarias de control poblacional. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 20 de julio. Navarra publica la nueva orden de vedas para la próxima temporada, aumenta los cupos de tórtola y el jabalí se podrá cazar todo el año. La orden de vedas fija los periodos hábiles para las distintas especies cinegéticas, los cupos y las principales condiciones para su aprovechamiento. Más de 3.800 jabalíes retirados en 2026. En la Comunidad Valenciana se superan el control de la especie. Del total de ejemplares, más de 1.300 han sido capturados por la empresa pública de gestión medioambiental Baersa mediante sistemas de tampreo, a través de una red de jaulas, trampa y capturaderos desplegada en las zonas prioritarias de actuación, mientras que cerca de 2.000 corresponden a las extracciones realizadas por los cazadores. El Real Club de Monteros y la Asociación Española de Reales impulsan la inclusión del vocabulario montero de Mariano Aguayo en el Diccionario de la Lengua Española. Ambas entidades están promoviendo el reconocimiento del patrimonio lingüístico de la montería y la reala a través de la obra de Mariano Aguayo. La caza de la perdiz con reclamo ya es bien de interés cultural en Extremadura. La Junta reconoce esta modalidad cinegética como patrimonio cultural y material tras un proyecto promovido por Fedescaza y respaldado por investigadores de las universidades de Extremadura y Sevilla. Científicos del CSIC descubren una nueva especie de conejo de monte en España. Un estudio liderado por investigadores concluye que en la península ibérica conviven 2 especies de conejo y no solo una. El hallazgo obligará a replantearse su seguimiento, gestión cinegética y conservación. La Rioja ya ha publicado la orden de vedas para la próxima temporada. La nueva normativa mantiene buena parte del calendario del año pasado, aunque incorpora varias novedades relevantes, como ampliar el periodo hábil de las batidas de caza mayor. La principal novedad de la nueva orden afecta al listado de aves acuáticas cazables. Desaparecen de la relación de especies cazables el silbón europeo y el porrón común. Otra modificación importante afecta a las acciones de caza mayor, y es que a partir de esta campaña todos los participantes deberán disponer de un seguro individual de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 1 millón de euros. Confirman un nuevo caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo tras la picadura de una garrapata en Salamanca. Atención a esta zona porque es donde se llevan el pato, donde están prácticamente semana tras semana saliendo casos de fiebre en Crimea-Congo. Un hombre de 84 años permanece ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid después de dar positivo en fiebre hemorrágica de Crimea-Congo tras sufrir la picadura de una garrapata en la provincia de Salamanca. Y Galicia se prepara para su fiesta de la caza y el mundo rural el próximo domingo, el 19. Llegan una de las citas más esperadas del calendario de los eventos cinegéticos y del mundo rural. La Festa da Caza e do Rural Galego se celebrará en el marco elegido en el Parque Irmáns Dios Mosquera de Pontevedra. El Morral del Cazador, con Javi Pérez. ¿Eres cazador, eres pescador o amante del mundo ecuestre? Entonces tienes que conocernos. Somos Armería La Gacela y estamos en Ávila, en Paseo San Roque 31. Atendemos al WhatsApp 658693101 y estamos en las redes sociales como Face e Instagram. Soy un profesional con varios años de experiencia en el sector tanto de la caza como de la pesca como de la hípica. Nos dedicamos desde la venta de productos, complementos, a cualquier tipo de reparación mecánica, a recechos, esperas y nuestro trato, a ser posible, siempre de total confianza y de trato cercano. Nos equivocamos, como todos, pedimos perdón como se debe. Si vienes de parte del Morral del Cazador, tendrás un descuento, dependiendo del tipo de artículo, desde el 5 al 20%. Nos puedes escribir o llamar al 658693101. Muchísimas gracias y esperamos contar con ustedes.
la tertulia morralera. Bueno, morraleros, vamos a por la tertulia semanal y menuda charla tenemos por delante. Hace un par de programas hacíamos un especial sobre Torcaces, encabezado por Asier, de Pasapaloma, y ya os adelantábamos que estábamos preparando otro especial Migratorias para hablar de nuestra querida Coturnis, de nuestra querida Codorniz, de la que tanto hay que hablar y comentar. Ya sabéis que corren tiempos revueltos para la misma, ya que sobrevuela una moratoria, ya que, bueno, pues tenemos las órdenes de veda encima sobre la mesa. Pues vamos a comentar durante la charla cómo se prevé la media veda, y ya sabéis que desde la Fundación Artemisan, con la ayuda de cazadores, dinamizadores y anilladores, que son los protagonistas de hoy, pues están luchando con el proyecto para tener un seguimiento, una gestión sostenible y datos sobre la codorniz. Los anilladores han finalizado ya sus labores y ya pueden aportar datos con respecto a años anteriores, y en el Morral, bueno, pues tenemos la suerte de poder contar con 4 de ellos. Voy a empezar a presentarles. José Antonio Pérez Garrido, desde León. ¿Cómo estás, Garrido? Muy buenas, Javi. Pues nada, aquí pasando calores de verano y esperando que se abra la media veda. Sí, que ya no falta nada, prácticamente un mes, un poquito menos de un mes nos Ahí falta. estamos. Así que parece que no, pero ya la tenemos aquí encima. Desde Ávila, David Toribio, muy buenas y bienvenido al Morral. Hola Javi, buenas tardes. Un placer saludarte. ¿Qué tal todo por Ávila? Pues bien, como decía José antes, pasando un poco de calor, luego por la noche no estamos muy mal, aquí estamos en el Valle del Alberche, y por lo demás pues igual, ya contando los días para sacar a los perros y a ver qué nos depara la media veda. Muy bien. Desde Soria, Carlos Ayllón, que ya está en una ocasión en el Morral. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido al Morral de nuevo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javi. Pues bien, encantado de participar en el Morral. En Soria también, a lo mejor calorcito por el día, pero durante la noche se estará divinamente. Bueno, también hace calor, sí, por aquí. La noche algo refresca, pero los días también hace bastante calor. Bueno, y completa la tertulia José Ángel Martínez desde Salamanca. José, bienvenido al Morral. Muy buenas a todos, encantado de estar aquí y poder participar, Javier. Igualmente, y oye, agradecido a los 4 y en especial a Garrido, que es el que nos ha coordinado y ha organizado esta charla, pues para poder comentar un poquito cómo han ido esos anillamientos, qué datos habéis obtenido y conclusiones. Pero bueno, antes de entrar en materia, Garrido, y como coordinador de estos anillamientos en Castilla y León, este año por fin habéis sido más anilladores, para muestra la tertulia de hoy, uno más por provincia, creo, ahora me corrige si no. ¿Qué supone eso para todos los datos que recogéis? Pues ha sido un pelotazo, porque como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, el principal problema que nos encontramos en el anillamiento es conseguir que nos avalen, ¿no? Para poder anillar y para poder tener anillas tienes que tener detrás a una entidad que te avale y a un anillador experto hasta ahora que te avalara. A raíz del foro de la codorniz y de los contactos que tenemos con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, pues conseguimos el compromiso de que nos facilitaran las cosas para poder anillar más gente. Y oye, la verdad es que cumplieron metódicamente y en una asamblea propusieron el que anilladores específicos con 4 años de experiencia pudieran avalar a otros anilladores específicos solo para esa especie. Así lo hicieron y aprovechamos para hacer un aval express a gente, pues como estos 3 que tienes ahí y otros 3 que están en sus casas que no han podido participar, que ya habían venido conmigo a hacer prácticas, pues tenían cada uno más de 25 jornadas de campo conmigo, han hecho cursos, hicimos un curso express también de actualización y les pudimos avalar y ponerse a funcionar hasta el punto de lo que tú dices, de poner pues en todo Castilla y León ser 10 anilladores, de 2 que éramos a 10. Pues imagínate el mogollón de datos a mayores que se van a conseguir. Claro, y supongo que muchos de los anillamientos lo habéis hecho al unísono, cada uno anillando en su provincia, en su zona, pero a la vez. Sí, era casi un debe de los que teníamos en el proyecto Coturnis, ya lo habíamos comentado hacía tiempo, porque bueno, pues ya sabes que los que están en contra de la caza de la codorniz, aparte de esos datos falseados y muy dirigidos hacia lo que quieren decir, ¿no? Pues siempre van sacando algo en contra de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y una de las que estaban diciendo últimamente es que, claro, que con lo que se está moviendo la codorniz, con lo que sabemos que se mueve,
pues igual una codorniz que está censando uno en el SEC en Extremadura, pues a los 2 o 3 días la estoy censando yo en Castilla y León, Claro. o en León en concreto. Entonces, que se podían estar duplicando. Entonces ya veníamos comentando la posibilidad o la necesidad de hacer censos simultáneos, ¿no? Y aquí en Castilla y León lo hemos conseguido, porque prácticamente todos trabajamos y estamos realizando los SEC en fin de semana, con lo que los sábados y domingos estamos haciendo nuestros SEC. Y claro, pues la codorniz que está censando David en la Sierra de Gredos no puede ser la misma que está censando Carlos en Soria, o José Ángel en Salamanca, o yo en León. Claro, Entonces, bueno, efectivamente. pues ya solo eso es un espaldarazo importante. Pues sí, porque es afianzarse y hablar esos datos que vais obteniendo. Ahora entraremos a comentar pues los datos y las conclusiones que se han obtenido después de los anillamientos y hacer un poco balance sobre lo mismo, pero hay anilladores por otras zonas de España, ¿verdad, Garrido? Sí. Fíjate que ahí en toda España me parece que hay 34 SECs. Estamos hablando de los seguimientos específicos de codorniz, ¿no? Son estos censos que se han ideado desde la Universidad de Barcelona y que la Fundación Artemisa y Mutuasport han potenciado dentro del proyecto Coturnis, y que es la forma, se está viendo que es la mejor manera de censar una especie como la codorniz, ¿no? Los datos pasivos, como los hace SEO y otros grupos ecologistas, pues se ha visto que en la codorniz no sirven de nada, pero tú llegas al campo, y te lo podrán comentar ahora el resto de los anilladores, llegas al campo muchos días, no oyes cantar ninguna codorniz, o oyes una o dos, y pones el reclamo y empiezan a cantar, pues en cada zona hay unas proporciones diferentes, ¿no? Yo en mi caso estoy en torno a 5 veces más. Es decir, donde canta una codorniz, pones el reclamo y te van a cantar por lo menos 5 o 6, ¿vale? Y aún así nos ponemos a anillar, que en los censos sé que el anillamiento no es un objetivo principal, es un complemento censo. Claro. Nos ponemos a anillar porque hay machos en la zona que no cantan, que entran en silencio. Entonces, lo que yo vengo viendo en mi zona es que por cada macho que tú oyes cantar de forma pasiva, sin tú activarle con el reclamo ni nada, hay en torno a 8 machos en el campo. O sea, fíjate. Lo que se incrementa la densidad de la especie, ¿no? Lo infravalorada que estaba. Totalmente. Y en Castilla y León, pues hay que agradecer mucho a la Federación de Caza de Castilla y León, hay que decirlo muy alto, que es la que ha favorecido estos avalamientos express, este curso express que se hizo para esta gente que ya tenía experiencia suficiente como para anillar, y que nació todo a raíz del foro el Foro Nacional de la Codorniz, ese foro que surgió así un poco también atropelladamente con esas noticias de la posible moratoria, etcétera, y que se consiguió reunir a todos los que estaban estudiando la codorniz en España. Muchos les citamos nosotros y otros muchos se ofrecieron a venir voluntariamente, ¿no? Lo cual fue pues algo muy novedoso, ¿no? Porque conseguimos reunir, ya te digo, a todos y con todos los puntos de vista. Aquí no se trataba de dejar fuera a nadie ni de ¿no? De nada, hecho, ¿no? Que todos hablaran, que todos dijeran claro, eso. hubo representantes del gobierno, que todos dijeran sus metodologías, claro, que todos dieran sus resultados y bueno, quedó un poco a las claras eso, que se estaban obviando quizá los datos más importantes a día de hoy sobre la codorniz, que son los provenientes del proyecto Coturnis. Efectivamente. Y ahí la Federación pues también tomó un poco la bandera, se convirtió un poco en adalid, la Federación de Castilla y León, y dijo, oye, vamos a seguir con esto, ha habido buena repercusión, hay que incrementar los estudios, pues vamos a ponernos manos a la obra. Y se favoreció pues eso, la formación y el que pudiéramos tener un anillador pues prácticamente en todas las provincias de Castilla y León, y en algunas como en León, pues que somos hasta 2, ¿no? Fíjate, los otros anilladores, claro, ahora como tenemos a representantes de Ávila, Soria y Salamanca y tú de León, entraremos un poco y tenéis más noticias y más datos sobre Castilla y León, pues porque al final estaréis más en contacto con vuestros compañeros de provincia. ¿Qué os han comentado y qué opinión tienen los anilladores de los resultados obtenidos por otras zonas de España? En rasgos generales. Bueno, pues a rasgos generales fue una campaña que se inició de una forma un poco extraña porque los que están más al sur, en la zona de Tarifa, también en el sur de Extremadura, pues nos comentaban que no notaban grandes entradas de codornices en la época en que correspondiera ser, ¿no? Finales de febrero, marzo, que no veían entrada de codornices. ¿Y qué sucedía? Pues que este año todas esas lluvias que han venido en el invierno, aquí en el sur peninsular, también se han producido en el norte de África. Y en el norte de África siembran el cereal en esos años de lluvias, que más o menos viene a ser cada 7-8 años. Este año todo el secano de África se sembró, entonces lo que es probable es que las codornices se quedaran allí y la primera cría que suelen hacer al cruzar el estrecho, pues la realizaran ya allí. Entonces no hubiera esa entrada tan fuerte, porque pese a que no hubo esa entrada tan fuerte,
nosotros en el norte empezamos a ver codornices de forma habitual, las fechas normales o incluso un poco adelantadas. Entonces, la sensación que han tenido es esa, luego han estado anillando bien y allí también les han venido las olas de calor muy rápido, se ha cosechado muy rápido, entonces pues hay zonas de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, que han terminado de hacer los censos pues prácticamente a finales de mayo, primeros de junio. Claro. Pero bueno, la sensación ha sido de un año, en cuanto a número de codornices machos cantores, similar o un poco superior al año anterior. Bueno, pues importantes esos datos. Ahora ya, pues empezáis vosotros, si queréis. David, por ejemplo, comentarnos un poquito cómo ha sido el anillamiento este año por Ávila, qué datos has obtenido, curiosidades, contarnos un poquito. Bueno, pues mira, lo primero que hay que decir que es el primer año que soy anillador, que esto era nuevo para mí, y también es el primer año del que tengo datos en el SEC. Claro. Entonces no puedo compararlo con otros años, ¿vale? Pero el sabor de boca que tengo es muy bueno, es muy positivo, porque como le he comentado, como saben mis compañeros, pues hombre, donde yo trabajo es una zona bastante particular, porque estoy trabajando a 1.500, 1.600 metros de altitud. No hay cultivo, lo que hay son prados de siega y desbroces, ramos, piornos. Entonces es un terreno diferente al del resto de los SEC que hay en España. Y yo estoy muy contento porque, pues como decía antes José, pues cuando llegas al campo escuchas un pasivo de una codorniz y de repente entras en el SEC y con el reclamo a lo mejor estamos escuchando 4 y de las cuales luego ves que te sale a 2 metros, te sale una en silencio o 2, dices, joder, macho, si aquí no escuchábamos ni una codorniz, y gente que había por el campo ahí cazando el corzo y demás, no, he escuchado una, no. Oye, macho, yo he censado hoy 16. Te hablo a lo mejor de mediados de mayo o quizás una cosa así, quizás antes de mediados de mayo. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento grandísimo, ¿sabes? ¿Y todas anilladas? Y bueno, vamos a ver, todas anilladas no. Yo a día de hoy me parece que llevo anilladas 72 codornices y no te sabría decir, pero total censadas en SEC me parece que tienen que haber en torno a unas... Me parece que tiene que rondar las 200 o por ahí. Explicarnos un poquito, porque a lo mejor alguien no entiende lo del SEC. ¿Qué es lo del SEC? El SEC es en un coto que cada uno tenemos asignado, tenemos definidos 10 puntos que distan entre cada punto un mínimo de 750 metros y esos puntos son los que tenemos que revisar sí o sí periódicamente entre 7 y 10 días. Y entonces es lo que te comenta David, que su SEC se compone solo de montaña más bien. En mi caso, por ejemplo, yo lo estoy haciendo en zona de cereal de secano todo, pero aún así cada uno tenemos nuestros 10 puntos que son los que miramos cada día y ese SEC lo hacemos hasta que se ha cosechado un 60% del cereal y ya una vez que se quedan sin hábitat, podemos decir, es cuando terminamos de realizar el SEC. Sí, porque sin hábitat se pueden quedar, algo de alimento les puede quedar siempre porque cuando se cosecha pues es lo que hay. Pero claro, si enseguida se recoge la paja y se empaqueta, pues ahí sí que pierden toda su protección, a no ser que tengan algo de girasol o maíz o un perdido cerca en el que puedan refugiarse y salir a comer a las zonas que ya están cosechadas, ¿no? Yo creo que más que la falta de alimento es la falta pues de la cobertura y el cambio pues tan drástico de hábitat que tienen en cuestión de a lo mejor de 2 o 3 días de estar el campo sin tocar. Pues te entran las máquinas y en 2 o 3 días se queda todo aquello como dices. Entonces, pues esa falta de cobertura para ellas tener defensa, pues hacen que marchen.
más que por la falta de alimento, yo creo. Que la inmensa mayoría de los SEC se hacen en hábitats propicios para la codorniz, ¿no? Zonas a priori idóneas. Y lo que se trata, como te comentaba Carlos, es de repetirlos cada 7 días, más o menos. Al final de la campaña venimos haciendo unos 10 SEC. Y repetir siempre los mismos puntos, los mismos itinerarios, cada 7-10 días, para ver las oscilaciones de machos que hay en esas zonas, ¿no? Ya sabes que los machos se están moviendo de forma continua, esos movimientos de búsqueda de hembra que se llaman donjuanescos. Entonces, así podemos saber las oscilaciones de población que hay, los movimientos migratorios que hacen, si prefieren unas zonas a otras, etcétera. Y lo particular aquí en Castilla y León ha sido eso, que por un lado David está haciendo en una zona de alta montaña no ligada a la agricultura, donde no hay campos de cultivo, son pastizales, prados y demás. Y José Ángel está haciendo un SEC muy particular también, que es en un entorno absolutamente periurbano, está alrededor de Salamanca. Fíjate. Una zona rodeada de urbanizaciones, de gente corriendo, de bicicleta, entonces también está dando pocos resultados, pocos datos, pero muy interesantes, ¿no? Las codornices al final son ubicuas, te las puedes encontrar casi en cualquier sitio, ¿no? Así que nos cuente un poco José Ángel. A ver, José Ángel, cuéntanos. Bueno, yo por circunstancias de trabajo y demás necesitaba que ISEC lo pudiera hacer cerca. Para anillar, si puedo buscar ratos, que me pueda desplazar más, pero ISEC necesitaba que tenerlo cerca. Y al final lo he tenido que hacer en un solo coto, que lo quería abarcar un poco más, pero no, por falta de autorización de algún coto, lo he tenido que hacer en un solo coto. Y lo que dice José Antonio, he podido cuadrar los 10 puntos que no estén muy separados, pero tengo que atravesar una autovía, tengo que pasar por un polígono. Todos los días tengo gente que si en un punto se me ha acercado alguna y he tenido que poner la red, pues es un hándicap, porque si una codorniz está muy, por decirlo así, ardiente y viene volando, como ve a alguien, pues puede no llegar a entrar para poderla anillar. Pero bueno, luego también, aparte de ser un SEC muy cerca de la ciudad, en este caso de un pueblo periurbano, también tiene una peculiaridad que tiene bastante cultivo de leguminosa, en concreto de lenteja. Y bueno, son datos que pueden ser valiosos de cara al estudio del hábitat, de la codorniz, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son esas curiosidades que nos puedes comentar? No, lo del cultivo y lo de que es un SEC, pues que está muy cercano a la ciudad y que aún así, pues yo lo que he notado en las pocas jornadas que he hecho, porque yo ya luego la cosecha ha venido adelantada y ya lo tengo cerrado desde hace una semana y pico, y lo que he notado es que en pasivo yo creo que cantan menos de lo que sería habitual. No sé si es por la cantidad de ruido, no sé, esto es como David, todos, quitando a José, todos hemos empezado ahora. Entonces, año tras año, veremos viendo la evolución de cada sitio donde censamos. Además de la repetición de los 10 puntos cada 10 días, la idea es que ese SEC se repita a lo largo de los años, siempre el mismo itinerario, ¿vale? O sea, David hará el mismo SEC que ha hecho este año durante los años sucesivos, y Carlos lo mismo, y José Ángel lo mismo. Entonces, eso es lo que, acumulando datos interanuales, te va a permitir hacer una comparación y una estadística, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, llevo haciendo los mismos SEC desde hace 4 años. Y bueno, pues este año me dio la curiosidad de empezar a comparar. He tenido mejores datos, tienes un poco de mejor éxito de captura porque conoces mejor, porque vas teniendo una experiencia, etcétera. Pero por ejemplo ha salido, que lo he sacado en un vídeo hace poco, han salido datos muy curiosos, como por ejemplo que aunque haga más salidas o consiga anillar más codornices o demás, la distribución de edades es exactamente la misma año tras año. Es decir, estás capturando aproximadamente un 75-80% de adultos y el resto son jóvenes, pero año tras año lo mismo. ¿Qué nos está indicando eso? Una estabilidad demográfica brutal. Es decir, pueden contarnos todas las milongas que quieran, que hay menos codornices, que hay más, que lo que sea, pero que la población es estable y constante y una distribución demográfica muy constante, eso no nos lo pueden vender. O sea, no nos pueden negar que eso sea así.
Con lo cual, que también se ha comentado recientemente, que hay un problema, que sobreviven pocos jóvenes, es que es una especie que se la come todo el mundo. Claro, o sea, la forma más fácil de espantar a una codorniz es hacer un soplido como si fuera una culebra. Salen escopetadas, o sea, pero es que se las comen las cigüeñas, las águilas, las culebras, las ratas, los lagartos, los zorros, cualquiera. Entonces, llegan muy pocas a la edad adulta. Claro. Pero achacar el problema a la casa, pues está viendo que no es real. Es ridículo. De todas formas, fíjate que esos datos que estás aportando tú, del que el porcentaje de anillamiento son un 75% adultos y el resto individuos jóvenes, cuando llega la media B de la época de caza, casi que se le da la vuelta y es al revés. O sea que tampoco... primero se da la vuelta a lo bestia. Ya ves que en el proyecto Coturnis cogemos alas de las codornices cazadas. Soy dinamizador aquí en Castilla y León y recojo todos los años en torno a 1.300, 1.400 alas y el porcentaje de jóvenes está por encima del 90%. Claro. Entonces, efectivamente, ahí no pueden decir lo que tú estás diciendo, que no crían y que estamos acabando con ellas. Al final ahí te está demostrando que el éxito de cría es buenísimo, que las poblaciones de adultos es estable, porque si no, no habría ese porcentaje de individuos nacidos en el año cazaos. Sí, y hay muchas particularidades que, claro, hasta ahora, como quien dice, en Castilla y León anillábamos 2 personas, uno en Burgos y yo aquí. Entonces tampoco tenías mucho con lo que comparar. Ahora, con 10 anilladores, todo eso va a ser un boom de datos, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención, aparte, ese porcentaje de adultos, que puede ser lógico, porque tú estás anillando en abril, mayo, pues son adultos, porque los jóvenes todavía no han llegado a la edad. A partir de junio empiezan los jóvenes y a partir de julio prácticamente es anecdótico capturar un adulto. Los adultos se han ido, han seguido ruta, están más al norte o se han vuelto a África, no lo sé, pero ya no coges adultos. Todo lo que coges son jóvenes. Pero me llamaba, por ejemplo, la atención que nosotros también anotamos el diseño de la garganta, del cuello, etcétera. Esos machos oscuros, ahí David, por ejemplo, este año cogió uno que yo le llamo a eso el tótem, ¿no? Que son estos que son negros absolutamente, no son marrones, negra la cabeza y tal. Cuando recogemos los datos de codornices cazadas, ese porcentaje de machos con las gargantas oscuras, que no tienen prácticamente corbata porque toda la cabeza es negra, oscura, yo estoy anillando en torno al 35% de ese tipo. Fíjate. Y cuando en temporada de caza recoges datos, me parece que sale, pues vamos, 4 entre 1.400. Que son absolutamente anecdóticos. ¿Dónde están esos machos? ¿Dónde están esos machos? ¿Dónde han ido? Y están. Porque... Están, claro que están. Claro que están. Es una incógnita grande que tiene la especie. Entonces, que la presión cinegética es que realmente es muy pequeña comparado con todos los demás factores que pueden estar afectando a la especie. Es así. Claro, hay opciones de que este año, al haber habido más anilladores, se hayan anillado más codornices, que durante la media veda la probabilidad de que se cace alguna anillada es más alta. Claro, en el caso en el que eso suceda, eso hay que intentar avisar, o sea, que la gente no se piense que está haciendo nada malo, sino todo lo contrario, que es importante el lugar, la zona en la que se ha capturado y dar parte de ello. Sí, de hecho es otro de los puntos importantes que se ha tomado desde aquí de la Federación de Castilla y León. Sí que se ha insistido mucho, hay que comunicar la anilla, pues a través de la Fundación Artemisa, a través de los guardas, pero nos daba la sensación de que faltaba algo más cercano, ¿no? Entonces aquí en la Federación hemos dispuesto un correo electrónico exclusivo para eso, se llama codornizanillada@gmail.com y una encuesta, un Google Forms muy sencillo, que hemos puesto un código QR, pues oye, la intención es que se vaya difundiendo entre los grupos de cazadores, redes sociales y demás, de forma que entren allí para notificar la anilla de una forma muy sencilla, que solo hay que poner el número de anilla, la fecha y el lugar. Y los datos del que informa, si es que quiere recibir el informe luego de dónde es tu anillada, lo que se ha movido, la edad y todo eso. Efectivamente. Muy sencillo, porque no hace falta mandar la anilla. La gente muchas veces se confunde. No, es que por no mandar la anilla, no hace falta mandar la anilla. Con el número es suficiente. Nada más hoy en día, fíjate. Y eso aporta muchísima información. Claro, con una foto en el móvil te la pueden pasar por WhatsApp, o sea, que hay muchas opciones, o sea, que no hay que mandarlo. Simplemente, pues, dar parte de ello. David, Carlos, José Ángel, comentarnos un poquito qué podéis intuir de los datos obtenidos, qué conclusiones podéis sacar de vuestras zonas. Yo, a ver,
tengo una duda grande al ser mi primer año haciendo el SEC todavía. Entonces mi cabeza está llena de incógnitas, más de las que tenía antes, por supuesto. Que te hacen al año que viene anillar el doble de codornices y saber más. ¿A que sí? Lo que me hacen es que no duermo muchas veces pensando en qué harán, dónde están, por qué hoy sí, por qué hoy no, a dónde van a ir. No se sé, escapó, que no entró. Entonces, tengo la cabeza ahora mismo llena de incógnitas. Antes de seguir, quería decir una cosa, que yo desde que estoy con José Antonio y con el grupo, estamos aprendiendo, estamos teniendo datos y estamos aprendiendo particularidades sobre la biología de la codorniz que, por desgracia, los cazadores no la tenemos. Yo era el primer desconocedor, porque hablas con los compañeros, joder, es que había tal día, mañana a ver si las dejar para que el año que viene estén, y cuando les dices, pero si es que si las que están hoy, mañana ya no son las mismas, porque ahí tenemos los ejemplos de recaptura que te puede hablar José Antonio. Es dificilísimo recapturar una codorniz en el mismo punto o en el mismo coto. Entonces, ¿cuáles son sus movimientos? Todo lo que pensábamos los cazadores, si es que estamos equivocados. Y de esta manera lo estamos demostrando científicamente. Porque es verdad que vosotros repetís esos SEC, esos puntos en los que ponéis el reclamo y capturáis codornices para anillar, y se dará, supongo, que en alguna ocasión se capture ya alguna codorniz que se ha anillado unos días antes, pero habrá también muchas codornices que anillaréis ese día, ¿no? Claro, pero es que fíjate, ten en cuenta, pues te puede decir Garrido, ¿cuántas codornices ha recapturado en 6 años que lleva anillado? Que te lo diga. No llegarán en los 4 años de SEC, si hablamos solo de SEC, en los 4 años de SEC, me parece que habré recapturado unas 15 codornices. Fíjate. Pero no porque la gente pueda pensar, no, claro, es que ya las cogiste, ya desconfían. No, porque es que hemos tenido el caso, sobre todo los primeros años que igual tienes menos experiencia, igual coges una codorniz, la anillábamos y la soltábamos directamente. Yo he llegado a coger la misma codorniz 3 veces el mismo día. O sea, fíjate el susto que ha llevado la pobre. Claro. Que la suelta, se marcha y a los 10 minutos te vuelve a entrar. O sea, y la vuelves a soltar y a los 3 minutos te vuelve a entrar. O sea, y una codorniz que sueltas hoy en un punto y al día siguiente lo vuelves a capturar casi en el mismo punto. O sea, que no es porque se espanten, es porque no están. Porque no están. Sencillamente. Porque O sea, ya cuando vuelves a los 7 o 10 días no están. Están otras, por lo cual es que hay un movimiento tremendo. Claro. Eso es. Tú escuchas y lo que la gente te va diciendo, los compañeros, están cantando en tal sitio, ¿cómo cantan en tal sitio? ¿Cómo cantan en tal sitio? Sí, claro que cantan, pero es que no son las mismas. Es que es lo que los cazadores no sabíamos, que las que cantan hoy no son las que cantan mañana. Es que es una cosa tan particular que te levanta tantas incógnitas. Cantan 10 y igual hay 30. Ahí, y esa es otra. Y no cantan y a lo mejor también hay 30. Porque yo con José Antonio, o sea, tengo varias anécdotas de cuando empezaba a salir con él, pero hay una que la tengo grabada a fuego, de hacer un SES con él un día y ir a un punto que ya me adelantó él, que allí no solían cantar mucho. Bueno, pues cantaron 2 sin reclamar. Puso el reclamo, seguían cantando esas 2 sin moverse. Y él se animó y puso la red. Pues sin cantar más, yo creo recordar, José, que fueron 9 y pudimos capturar 4 porque se volaron 3 o 4 fuera y alguna intentando desengancharlas también se voló. O sea, es que son increíbles estos pájaros y las que vienen en silencio. Yo el lunes pasado anillando, no haciendo censo, anillando a las 12 en un sitio prácticamente sin cantar, cuando ya me iba a ir, oí el maullido de una que estaba ya prácticamente a 20 metros mío. Y puse la red y no cogí esa y cogí otra. O sea, es que no dejan de sorprendernos. Es alucinante. Yo quería comentar de lo de las recapturas que ha dicho David. Yo he tenido la inmensa suerte de recapturar una, aunque ha sido anillando, no haciendo el censo. Y ha sido muy curioso porque esa codorniz tenía una lesión en una pata y 5 días después
la volví a capturar a 1 kilómetro de distancia en el mismo coto. Y ha sido la anécdota que he tenido yo más grande esta temporada. Carlos, tú por Soria, ya que nos ha dicho David y José, pues eso, lo que han intuido de los datos obtenidos, ¿qué nos puedes decir tú de Soria? Pues yo me pasa un poco como a David, que cada vez tiene uno más dudas y en las que pensar y cosas que te sorprenden mucho. Yo, en el tema de las recapturas estas, de más o menos unas 100 codornices que han anillado, dentro del SEC solo he cogido dos de recapturadas, y una igual, que entró sin cantar ni nada, en otro punto diferente al que la había cogido la semana anterior. Y es eso lo que dicen, que parece mentira que en tan poco tiempo se muevan tanto, porque de una semana a otra no quedan las mismas codornices en ningún sitio. Y luego, pues lo que decía David, que unos días cantan mucho, otros días cantan poco y entran mucho, otros días, por lo que sea, desconfían, se te acercan y se quedan paradas cantando al lado y no se mueven. O sea que poco a poco pues vamos descubriendo, claro, este año, como es el primer año que estamos así solos, pues es todo ir aprendiendo poco a poco de las experiencias que vamos teniendo. Y luego, pues, como tenemos al maestro José Antonio, pues ahí le tenemos con todas las dudas y preguntas y eso, pues todos los días surgen cosas que vamos aprendiendo de la lectura de las salas, que es un poco a lo mejor lo más complejo, hasta que te vas soltando y eso, pero bueno, pero poco a poco, pues a ver el año que viene podremos ir comparando ya algún dato con lo que hemos hecho este año. Fenomenal. José, tú por León, ¿qué nos puedes decir? Pues te puedo decir que ha sido un año en cuanto a machos cantores, que es lo que nosotros estamos censando y lo que nosotros anillamos, ha sido un año muy bueno en la dinámica de los anteriores. Es que estamos viendo que hay muchos en primavera. Fíjate que yo haciendo así un poco, sacando esos datos que decía, llevo 4 años haciendo los SEC y 5 años anillando, porque el primer año de Coturnis no se hicieron los SEC como tal, hacíamos algo parecido, pero no tan SEC, tan estandarizados como ahora. Pues me puse así a mirar y digo, joder, a ver cuántas he anillado. Y he pasado las 1000 codornices anilladas. Joder. Y con una media de 6 codornices anilladas al día. Y es que no baja la cifra. O sea, que vas a zonas desconocidas, a zonas nuevas, y coges las mismas. O sea, estás... que hay codornices, por lo que yo te digo, prácticamente donde las busques. Yo tengo fotos muy bonitas que quedan para mi intimidad, con codornices cogidas aquí a lo de León con la catedral de fondo. El ejemplo de José Ángel, que lo tienes ahí, que está anillando al lado de una autovía Salamanca, en el entorno de Salamanca. Claro. O sea, te las encuentras prácticamente en cualquier sitio. Sí que es cierto que en estas zonas un poco residuales, por así decir, pues se notan mucho más los vaivenes, ¿no? Vas un día y no hay ninguna, claro. Vas al día siguiente y sí que en cambio las zonas tradicionales pues las tienes de una forma más constante, ¿no? Pero sí que son muy sorprendentes. Y luego te ha dejado ahí caer algo José Ángel. Él habla de cuando anillamos en el SEC y cuando anillamos fuera del SEC, ¿no? Eso es. El trabajo científico puro, duro dentro del proyecto Coturnis es el del SEC. Estos itinerarios que repetimos cada 10 días, muy estandarizados, en cada uno de los puntos, no te lo he comentado, pero estamos 20 minutos. Nosotros estamos 5 minutos escuchando lo que ha dicho Carlos en pasivo. O sea, tú escuchas simplemente lo que canta en el Lo campo, que canta, sin poner reclamo actuar. Y sin nada. Eso es. Luego pones el reclamo 1 minuto, varios tonos durante 1 minuto y tal, y ya es cuando ves que se activan más. Y entonces ya es cuando normalmente ponemos la red y nos ponemos a anillar para eliminar machos del campo, por así decir. Nosotros en el censo SEC lo que pretendemos al anillar es retirar esos machos en el campo que entran en silencio, o uno que canta y hay cantando 6 o 7 y no los distingues muy bien, entonces que alguno te entra, lo quitas y puedes contar mejor los que hay, ¿no? ¿Solo anilláis machos, entonces? Mejorar el censo. Solo se anillan machos. O sea, que pueden entrar, y en el SEC estamos 20 minutos. Pueden entrar hembras, pero esa es nada. No. Ponemos un reclamo de hembra, de hembra y lo que entran son machos. Y estamos 20 minutos en cada punto, de forma que al final del SEC, un SEC bueno te puede llevar tranquilamente entre 4 y 5 horas de recorrido, entre todos los puntos, moverte, poner la red, quitar la red, anillar las codornices y demás. Puedes estar 4 o 5 horas
Y las primeras horas del día son las buenas, lo hacemos siempre a primera hora de la mañana. Pero luego a partir de media mañana, pues en cuanto empieza a apretar el calor, sube el sol y tal, pues ya cada vez son más reacias, ¿no? Entonces en un día bueno de SEC puedes anillar 10, 12 en un sitio donde se ponga bien la red. David cuando anilla 4 o 5 ya son muchas porque tiene que poner la red en un trocín pequeño entre 4 hierbas, es complicado. Claro. Fuera del SEC es anillar por libre, es cuando ya vas a otros cotos, siempre con autorización del coto. Normalmente vamos al oscurecer, y allí pues puedes estar en el mismo punto una hora y te están entrando codornices, moviéndose, te vuelan, pasan, no sé qué, me canta una, voy a intentar traerla. Normalmente tenemos más éxito en esas jornadas de anillamiento, porque ya no tienes ese límite de 20 minutos en cada punto. Hay muchas veces que abandonamos un punto con 6 o 7 codornices contando, que es, si siguieras allí otros 10 o 15 minutos, es fácil que cogieras alguna más. Claro, claro. Al final, poner la red y anillar codornices en una zona de cereal, supongo que será más fácil que hacerlo en tu zona, ¿no, David? O sea, al final, hacerlo entre piornos, praderas que tengan heno y salvaje, pues al final no es lo mismo. Bueno, pues fíjate, yo siempre cuando hemos estado, por así decirlo, entrenando, practicando, que hemos ido a León, con el compañero Jero y con los demás compañeros, pues siempre hemos practicado en alfalfas, claro. Aquello se pone muy bien la red, se quita muy bien, no hay cosas que te enganchen por todos los lados, entonces pues bueno, allí genial, las cosas como son. No hay enredos. Y bueno, pues cuando he venido enredos muy pocos, entonces cuando vengo a mi terreno, el primer año además, pues fíjate, hasta que te vas dando cuenta de qué tipo de hierbas son las que de verdad enganchan la red, que son tipo amapolas, cosas así, y dices, joder, ahí no pongo la red ni muerto más veces. Entonces pues ya te vas dando cuenta que, pues mira, en los desbroces, cuando son de 2 años, los desbroces echan un pasto muy parecido al cereal y se monta muy bien. O luego hay lo que tú dices, prados de siega con heno, que tienen un heno muy bueno, muy fácil de recoger la red, pero hay otros que son criminales. O sea, te metes en un berenjenal grandísimo. Y ahí hay una particularidad que estoy sacando de aprender estas veces, y es que las codornices en los prados cantan, pero no se mueven de donde están. No me digas por qué, es otra incógnita. Pero se cogen muy mal en los prados, muy mal. Cantan mucho, pero por lo que sea no les gusta moverse. No sé si es que el tipo de hierba es muy apretada, las impide correr, que a ellas les gusta correr, pero es una cosa que pues eso, de lo que te decía antes, que me sacan incógnitas que quiero desvelar y todavía no me sale. Yo también anillo en Salamanca y en Ávila, en zonas de pastizal, y me veo reflejado un poco con David, de tener que buscar rincones con la hierba fina, sin cardos, sin zarzas naciendo, pero bueno, lo que sí que no lo hemos hablado nosotros, pero a mí sí que me vienen muchas por la hierba, y será lo que comenta David, el tipo de hierba. Claro. De cada prado y de cada zona. Tipo de hierba, el cervuno de montaña está muy apretado y me da la sensación de que no les gusta correr por ahí, no pueden. Claro, les dificulta más su movimiento. No lo tienen por debajo tan limpio la escapatoria, y al final, pues eso, ahí está. Eso es. Oye, contadnos alguna curiosidad de los anillamientos que hayáis tenido este año. De formación profesional como veterinario, pues yo les miras más cosas, las examino un poco más, ¿no? Piojillo, tal, y pues bueno, pues siempre te llama la atención cuando te sale alguna con garrapatas. Pues también tienen garrapatas, y bueno, claro. Este año he cogido 3 garrapatas y las he mandado a analizar al departamento de parasitología de aquí de la Universidad de León. Muy bien. Más que nada por la curiosidad, o sea, son codornices que están perfectamente sanas y que entran. Y luego las que te encuentras con lesiones. Ya comentaba José Ángel una herida. Nosotros, sabes que un día hicimos en Valladolid un homenaje a José Luis Garrido, que fue pues un poco el dinamizador real del proyecto Cotirnes original, y anillaba aquí en Castilla y León y tal, y bueno, quisimos hacerle un homenaje anillando en su pueblo. Pues allí cogimos una codorniz prácticamente con una pata inútil, o sea, tenía la pata vuelta para atrás del todo,
Y había entrado al reclamo, pero perfectamente, no había ninguna diferenciación con otra codorniz normal. Y cuando la soltamos, pues salió volando perfectamente. O sea, son capaces de resistir. Hay veces que te las encuentras sin dedos, sin uñas, con heridas en las patas, con heridas en la cabeza abierta. Sin plumas en las alas de algún ataque, Claro. o algún roce, o les están creciendo las plumas de un flanco, por ejemplo. Claro. Ves un poco lo dura que es la vida en el campo, ¿no? Oye, José, me pareció leer que habíais capturado este año una codorniz anillada el año pasado, ¿puede ser? Pues sí, a mí es la segunda vez que me pasa. Ya te digo, a fuerza de repetir en los SEC, pues entiendo que van apareciendo cosas de estas, ¿no? Capturé una codorniz que la había anillado, no en el mismo punto, pero sí en un punto a medio kilómetro de allí, a más de medio kilómetro, a 750 metros. Sí, pero del mismo SEC, el mismo recorrido. Sí, eso es, del mismo recorrido, Y la había anillado el año pasado, y lo bueno es que el año pasado era adulta ya. O sea que es una codorniz que tiene por lo menos de 3 años. Fíjate, cuando la he capturado. Y ya me había pasado hace 2 años me había pasado lo mismo. Había capturado una y aquella fue todavía más curiosa porque la capturé en el mismo punto. Además estaba José Ángel conmigo ese día, ¿te acuerdas? La capturé en el mismo punto donde la había capturado el año anterior y con un día de diferencia. Joder. ¿Sabes? Vaya tela. O sea, fíjate. O sea, Fíjate la filopatria también. Es la filopatria, lo que te iba a decir. O sea, que es importantísimo el que todos los años la codorniz vuelva al sitio y ponga el nido y críe en la misma zona. Eso lo que te está garantizando es que todos los años van a seguir entrando, pero también por nuestra parte hay una responsabilidad de mantener y cuidar el hábitat, porque al final si perdemos el hábitat, esa codorniz, por mucho que tenga una filopatria muy marcada, buscará otro sitio que esté mejor para ella. Pues sí, así es. Y una cosa importante, yo aquí no me escondo, yo creo que ha sido una buena medida. Cuando hablabas de la posible moratoria, de lo que se habló y demás, al final la moratoria se descartó en todas las comunidades autónomas, afortunadamente, pero sí que se han introducido pues algunas mejoras, por así decir, en el aprovechamiento cinegético de la codorniz. Y ha sido, aquí en Castilla y León, la que han aplicado ha sido el prohibir la caza en invierno, ¿no? Sí. Yo personalmente creo que es un acierto. Yo creo que también. Habrá quien diga, pues no, porque se puede ganar. Pues es un acierto porque te puedo decir que este año nosotros ya hemos visto polladas, en la primera semana de abril hemos visto polladas de codorniz. No te hablo de Andalucía o Extremadura, te hablo de Valencia, del sur de León. Son codornices que se han pasado aquí el invierno. Que no los hemos oído cantar, porque nosotros, los SEC, para empezar los SEC, también recibimos información de gente que está en el campo, nos pasamos nosotros por allí algún día, a ver cuándo se empiezan a oír cantar para iniciar los SEC. Nadie las había oído cantar y despolladas. Esas codornices están aquí y empiezan a criar muy pronto. Y no se nos olvide que la codorniz tiene una capacidad reproductiva brutal, que los pollos, tanto los machos como las hembras, a los 2 meses ya son fértiles y pueden criar. Claro. Es decir, esas polladas que nacieron en abril están criando ya en junio. Claro. Sí. O sea, y su madre está sacando otra segunda pollada, o sea, el crecimiento es exponencial. Pues entonces son un valor, cada vez se quedan más codornices y yo creo que mucho el futuro de la codorniz nos va a pasar por ahí, porque lo que se está viendo es que no es que haya menos codornices, porque en África hay más codornices que nunca. En todo el Magreb está demostrado que hay más codornices que nunca, con todos los regadíos. Lo que sucede es que son migratorias que migran si tienen necesidad, si no, no. Y entonces no pasan el estrecho. ¿Para qué? Si aquí en África lo tenemos, pasan menos. Pero es que con la aquí paloma también se están sedentarizando más. Con la paloma torcaz pasa lo mismo. Con la pasa, al final tienen alimento y tienen buena cobertura en la zona de las landas y llevamos ya un par de 2 o 3 años que lo comentamos en la tertulia hicimos el balance con los de pasapaloma que da en evidencia eso, que al final hay que cuidar la paloma que queda aquí sedentaria durante todo el año y porque cada vez está pasando menos climatológicamente, que luego a lo mejor un año esporádico lo que siembran en las landas no les convence y climatológicamente tienen vientos favorables y entran más, y entran 3,5 millones de palomas o 4, bien, pero la tendencia es a que cada vez vayan menos y cuidar lo que tenemos aquí. De hecho lo vemos con la codorniz, por ejemplo, que cada vez se ven más al norte. A mí este año, a finales de mayo, me escribió un anillador de Estonia, con el que vamos allá a anillar becadas de vez en cuando, y me escribió y me dijo, oye, ¿me puedes mandar un reclamo de codorniz?
porque es que he oído dos codornices cantar y voy a intentar anillarlas, que serían las primeras codornices anidadas en Estonia. O sea, fíjate dónde llega la codorniz, pero dónde llega a finales de mayo. Y a ver, esto ya son un poco elucubraciones personales, ¿no? Pero lo que puedes pensar es que estas que nosotros llamamos sedentarias, que en realidad lo que hacen es quedarse aquí en invierno, no es que sean sedentarias, que no van a África, pues igual lo que están haciendo ahora es una migración más al norte. Sí, tipo becada. Imitando, ¿no? Pues eso es, las de África venían hasta España, criaban y volvían a África, pues igual estas de España hacen aquí una primera pollada y luego se van más al norte, crían en el norte y vuelven a pasar el invierno a España. Sí, totalmente. Eso todo nos lo puede dar el anillamiento de una forma barata y si hubiera dinero y tal, pues los GPS modernos que pues eso darían toda esta información. Eso ya es el siguiente paso. Eso es. Pero bueno, mira, todo esto al final es claro. Mira, toda esta gente con los que estamos hablando, los anilladores, la federación nos ha dado un respaldo a la hora de las autorizaciones, a la hora de conseguir avalarnos, nos ha dispuesto el material. Pero luego cada uno de estos con los que estás hablando ponen la gasolina de su bolsillo, gastan su tiempo para ir ahí, van de una forma totalmente altruista, nadie les está pagando nada. Vamos, es de agradecer. Incluso les está suponiendo un gasto. Pues fíjate, si no se consigue recaudar dinero para eso, como para conseguir poner un GPS que solo un aparatito vale ya pues casi 1.500 euros. Bueno, bien lo sabéis vosotros con el tema de las becadas. Bueno, David, ¿alguna curiosidad de los anillamientos tuyos de este año? Yo tendría para hablar toda la tarde de curiosidades. Así por decirte alguna que se me venga ahora a la mente, pues por ejemplo, la semana pasada, sin ir más lejos, codornices en silencio, reclamo, empieza a haber codornices por todos los lados, como está siendo ahora últimamente habitual. Vienen a la red 2 o 3, empiezan a hacer su característico mao que llamamos, y las ves más pendientes a ellas de pegarse entre ellas para que no venga nadie a la hembra que de entrar a la red. Y entonces estuve presenciando una pelea de 2 codornices a 3 metros de mí y pasaban de mí solamente, lo que intentaban era pues que, a ver, oye, que yo puedo más que tú, pues como pasa muchas veces con las personas, ¿sabes? Enceladas entonces, enceladas total y al final las cogí las 2 a la vez. Toma. Dos codornices nuevas, 2 Eurin 3 que denominamos, y esa ha sido pues la última, pero no sé, podría decirte muchas porque es que está siendo, como es un año nuevo para mí, con experiencias nuevas por todos los lados, pues está todo siendo una constante novedad, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, la codorniz esta que el otro día pues tuve la suerte de coger, que encima para mí era la primera tan oscura, tan negra, con unos colores muy llamativos, y igual esa codorniz pues entró completamente en silencio, y la cogí pues porque me iba a levantar ya y de repente la vi allí, que estaba al lado mío, pero esa no abrió el pico, esa entró totalmente en silencio como diciendo que si digo que estoy aquí me la van a quitar. Y entonces son muy cucas. El otro día, por ejemplo, también una codorniz que se salió del prado a un camino y camino arriba, camino abajo, como diciendo que aquí no venga nadie, que aquí soy yo el jefe, que aquí no me quita esta hembra nadie, ¿sabes? Entonces, es que tienen unas cosas que yo estoy descubriendo que me parecen tan fascinantes. Es alucinante. Es alucinante. Carlos, ¿tú por Soria? Pues yo también un poco en relación así a lo del celo que tienen, pues alguna vez, bueno, me ha pasado en 2 ocasiones de tener la red puesta, una red que aparentemente piensas que es imposible que de ahí pueda entrar o salir ninguna codorniz por el agujero, por los cuadros, y venir volando en 2 ocasiones y entrar por arriba directamente desde la red. Fíjate. Y colarse para abajo como si nada, como si no hubiera nada. Y dices, pero sí es imposible que se cuele por aquí. Sí, pues eso me ha pasado en 2 ocasiones ya. Y luego, cuando cogemos en el SEC, como hacemos las mediciones al final de la jornada, cuando acabamos los 10 puntos, las llevamos en unas bolsas de tela dentro del coche. Pues las codornices están tan tranquilas
y de repente cuando pones en el siguiente punto que estás el reclamo, se vuelven locas dentro de la bolsa. De las bolsas. O sea, es tan grande y tan fuerte el celo que tienen que, como ha dicho antes José Antonio, que volverían a entrar si las vuelves a soltar en el mismo punto. Sí. Y volverían a entrar. Y eso, pues a lo mejor venir volando desde bien lejos sin cantar nada, que te estás fijando y la ves venir, dices, pero es increíble cómo el celo tan fuerte. Qué bárbaro. Y tú, José Ángel, aparte de esa codorniz que nos has comentado, esa curiosidad, ¿alguna más? Bueno, a mí anillando una tarde en Ávila me pasó lo que ha comentado ya José Antonio de soltarlas. Yo allí me tengo que mover por el campo buscando un poco, no hay mucho camino y alguno muy malo, y me tengo que mover con todo el equipo a zonas en concreto. Y claro, por la tarde se te echa la tarde encima, es un sitio que tengo a más de 1 hora de casa y bueno, procuro anillarlas para ir para que no se me eche no se me haga muy tarde. Sí. Entonces solté una anillada y procuré que se volara para la zona más contraria de donde estaba y lo hizo bastante lejos. Y en menos de, 3 minutos estaba debajo de la red otra vez. Fíjate, ¿eh? Eso me pasó ese día. Y luego lo de las peleas es una cosa que nos pasa a todos, lo que ha comentado David. Y a mí se me posó una a 20 centímetros que pensé que se iba a espantar, no se espantó, yo sin moverme, y de repente cayó otra encima de la red. Y en cuanto esa empezó a hacer un ligero maullido, la que no se había metido se fue como una loca a pegarse con ella. Y pude coger las dos. Vaya Así tela. Que increíble, ¿eh? Vaya, tremendo. Vaya, no os aburrís. Aparte de todo lo que tienes que hacer, al final es un puro entretenimiento. Bueno, tenemos que ir ya terminando. Quería hacer primero que habláramos brevemente vuestro pronóstico de la media vida, pero antes, José, hablamos antes de esos censos que habéis hecho simultáneamente con otros anilladores de Castilla y León. Pero también habéis hecho el primer censo simultáneo de codorniz con otros países europeos. Al final, eso también es muy importante porque desde Europa han tomado como referente vuestro modelo, el modelo que habéis creado vosotros desde Coturnis. ¿Y qué resultados habéis obtenido? No, pues ha sido una maravilla, porque el año pasado, en mayo, me parece que fue, nos llamaron desde FACE, desde la Federación Española, oye, queríamos traer a delegados de diferentes puntos de otros países europeos que también quieren hacer cosas con la codorniz, para que vean el SEC. Bueno, pues les trajimos aquí a Valderas, precisamente, a León. Estuvieron aquí un fin de semana y fue radical. O sea, todo esto que te hemos contado de los SEC, de cómo lo hacemos, de que cuando tú oyes cantar 1 y 8 y demás, pues les dejó boquiabiertos. Claro. Entonces empezaron a hacerlo en todos estos países. Y surgió la iniciativa esa que decimos de hacer una jornada, que fue el 6 de junio. En algunos países hizo el 2, en otros el 6, por motivos laborales, en algunas zonas. Y hacer un SEC simultáneo para ver lo que había ahí. Bueno, pues se da un poco la circunstancia de lo que te estaba contando, ¿no? Se hizo en Portugal, en Italia, en Francia hacen otra especie de SEC, pero bueno, no es idéntico al nuestro, pero muy parecido. En Bulgaria, etcétera. Y pues, ¿qué resulta? Que en todos los sitios había codornices a la vez. O sea, que no vale que me contéis que estamos duplicando conteos, ni estamos haciendo otras cosas. Ni duplicando datos, ni nada. Ni duplicando datos, ni nada de nada. Y bueno, y que todos trabajamos con una metodología común. Es que estamos en 6 países europeos haciéndolo todo exactamente igual. O sea... Y luego me decís que esos datos no... Es que es un poco lo que molesta, ¿no? Que luego me decís que esos datos no sirven porque, vamos a ver, más estandarizado, con más gente trabajando, que eso no lo hay. Estamos utilizando datos simplemente porque llevan muchos años haciendo lo mismo. Pero si llevas muchos años haciéndolo mal, pues bueno, sí, al final lo que estaba mal antes está mal ahora, podemos comparar. Pero es que no tiene ningún sentido, ¿sabes? No. Oye, y más con animales que son muy adaptables y que también modifican sus comportamientos y su forma de actuar, ¿no? Claro. ¿En Marruecos hay algún anillador o hay algún tipo de censo o algo? En Marruecos, en la Universidad de Barcelona, que es la que ha desarrollado el SEC, ellos sí que han estado ya anillando. E incluso me suena que han marcado incluso alguna con GPS
pero como tal no hay nadie haciendo eso. Bueno, pues allí es interesante también, porque al final, como tú has comentado, pues muchas no pasan porque se quedan allí porque tienen lo que necesitan. Entonces sí que es importante saberlo. También quiero lanzar una idea, pues que es que ya cada vez que lees las redes sociales y volvemos a las redes, es que las cogen con red. Y luego siempre es que digan en Marruecos. En Marruecos, aunque haya turismo cinegético, se caza con un cupo muy establecido y es una monarquía dictatorial que es muy rígida con su gente. Entonces, hay un cupo de 20, yo no he ido ni iré a cazar codornices allí, pero sé de gente que ha ido y alguno ha de, oye, y si me paso del cupo te pago una propina y habrá quien lo haga, pero la inmensa mayoría de ellos se han venido aquí con la boca cerrada y sin conseguir esa opción de decir, te pago más para pasar el cupo. Allí no se pasa en el cupo, se cazan en invierno, ¿vale? Y se respeta bastante más de lo que nos pensamos. Y todos los vídeos que vemos con redes son en la península arábiga, que es que llevan haciéndolo desde antes de Cristo. Cuando hablábamos de los fenicios y otras, pues desde aquella ya estaban capturando codornices, porque para ellos es una fuente de proteína importante y está muy metido en su cultura el comer codornices. Pero es en la península arábiga, que no es bonito, que no es de gusto, que no es de compartir esa forma de cazar, pero es en una zona muy concreta y con unas codornices que desde luego no son las nuestras. Claro. Y yo no lo defiendo, porque ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, pero que hay que verlo dentro de su contexto y de la zona que es. Efectivamente. Que no es así. Bueno, por ir terminando, vamos a hacer un pronóstico, vais a hacer un pronóstico de la media veda. Siempre lo decimos, que haya codornices ahora, que las haya habido. No significa que vayan a estar en el 15 de agosto o el 20 de agosto cuando se abra, bueno, en Aragón no sé cuándo se abre, no sé si se abre un poquito antes, pero vamos, cuando sea la media veda. Sabemos que este año con el calor pues ha adelantado mucho la cosecha. Vosotros lo habéis notado con los anillamientos, con los SEC. Mucho calor. Codornices buscan zonas frescas, suben, se mueven. No tiene pinta de que agosto de este año vaya a ser más húmedo o más fresco que otros años. Contando con todo eso, ¿cuál es vuestro pronóstico para la media veda? Bueno, esto es muy difícil dar un pronóstico. Hombre. A ver, codornices en primavera las hemos estado, nosotros que hemos empezado este año, pues, yo me he sorprendido de algún sitio donde he ido que lo conozco, de que está en primavera, que sí oyes alguna vez cantar y es reclamar y hay muchísima codorniz. Yo creo que el éxito, has adelantado que sí que viene, que este año se ha adelantado la cosecha. Yo creo que el éxito dependerá de que no haya demasiadas o muy largas olas de calor y que la cría haya sido buena. Hablo de Castilla y León, claro. En Andalucía, en el norte en Marruecos y en Extremadura. Y que en fechas de media veda, pues esas codornices estén aquí y tengan el mejor hábitat posible para que haya éxito. Yo te puedo decir que hasta el 15 de agosto pues no sé lo que pasará o no pasará, pero sí te puedo decir que yo desde abril que estuve visitando el SEC hasta la cosecha, cada día que he ido he censado más codornices que el anterior. Ya una vez que han cosechado y no tienen el hábitat y eso, pues no lo sé luego hasta agosto lo que pasará, pero sí que es verdad que todos los días, todos he censado más codornices que el anterior. Y en sitios que a lo mejor tampoco esperabas que hubiera, o había otros tipos de cosechas, o en barbechos o lo que sea, que dices que ahí cómo va a haber codornices. Pues sí que las hay, en muchos sitios. David. Pues David todavía tiene su incógnita porque me queda por delante, al contrario que a los compañeros del secano, me queda por delante el momento culmen, que es cuando voy a empezar cuando se siguen ahora los prados, que claro, los queda ya nada, una semana, van a empezar a segar prados. Entonces, yo igual cada semana voy sumando más codornices en el censo. Y ahora tengo la incógnita, la voy a resolver ahora en 15 días. Voy a saber qué pasa. Si suben el número de codornices, porque en el secano, en lo que es en el cereal, ya se ha cosechado y voy a tener más codornices en montaña,
o si también en montaña, cuando siguen los prados y ahora ya han llegado las vacas de Extremadura, se van a marchar a no sé dónde. Entonces, codornices ha habido bastantes. El año yo creo que, por aventurarme a decir algo, va a ser normal, como venimos arrastrando del año pasado o hace 2 años, que no son años buenos ni son años malos, son años normales, pues para normales, vamos a denominar, ¿vale? Para mí el año bueno último que hubo fue el COVID. Entonces, venimos arrastrando pues años normales, no hay sequía, hay codornices, el pasto ha crecido, el hábitat es bueno, agua hay, por supuesto. Y yo ahora en 15 días voy a resolver mis incógnitas, creo que lo tengo bastante claro. Voy a ver qué es lo que hacen las codornices en 15 días. Pero bueno, codornices hay, desde luego. Bueno, muy bien. Y José, tú, Garrido, por último. Pues nada, nosotros ya te digo, con los datos que hemos recogido en los SEG, en los censos y anillamientos, vemos que es más o menos estable. Está viendo las mismas codornices que otros años. Sí que quizás podamos haber visto más machos cantores. Y lo que es cierto es que, aparte de los SEG, algunos de nosotros hacemos también un seguimiento en la siega, acompañamos a cosechadoras y apuntamos las polladas que van saliendo y eso. Y de momento, las cifras que nos han salido todavía están sin analizar, ni mucho menos, pero las cifras que nos han salido sí que son superiores a otros años. Se están viendo más polladas que otros años, una densidad superior. Pero es lo que te digo, una codorniz que ahora en junio o primeros de julio, cuando se ha cosechado, era un pollo volantón. Cuando llega el 15 de agosto tiene ya 2 meses. Y tiene toda la capacidad para volar, para irse. Si viene una ola de calor, si hay sequía, pues se va. El campo, según queda después de pasar las cosechadoras en muchos sitios, pues se van. Claro. Sitios frescos, sitios de regadío, pues esos sitios lo tienen prácticamente asegurado. Y yo creo que va a ser una temporada pues así, buena en sitios de regadío, en sitios frescos y dependiendo del calor, pues el secano será mejor o peor. Lo que está claro también es que aquellas cantidades de codornices que había antes y que las cazaba, como vimos en su día, un señor con un paraguas por una reguera espantando codornices, esos años han pasado a la historia. Ahora, si quieres cazar codornices, tienes que tener un buen perro, un perro en forma y muchas ganas de salir a ellas. Que veo muchas veces a la gente echar los brazos abajo, y es que no hay codornices, que no sé qué, y luego va detrás otro y le llevas... Claro. O el primer día... con 15 o 18. Eso es. Y gente que te sale 2 o 3 días y luego en septiembre no sale nadie. Y hay veces en septiembre que te sorprende. Mucho. Lo que hay que poner en valor a la codorniz. La codorniz, en mi opinión, hay que equipararla como si fueran perdices o becadas. Hay que disfrutar del lance. Da igual, o sea, es que no podemos pensar en los tiempos de antes. O sea, yo... la media que suelo ver en la media veda a lo mejor no llega a media docena de codornices, pero disfruto de los lances y son 2 codornices cazadas o 3, pues ya está, no lo que quieres es ver el trabajo del perro y disfrutar. Efectivamente. Sí, yo, si me permites, Javier, por acabar, dime. Quería agradecer, y creo que lo hago en nombre de David y de Carlos y de los otros compañeros que hemos empezado a anillar este año, el enorme esfuerzo y trabajo de José Antonio. Bueno. Es verdad que la Federación de Castilla y León ha puesto muchísimo de su parte, Artemisa, Aranzadi, pero José Antonio se desvive por el proyecto Codorniz y fue también el que tuvo la iniciativa del foro de la codorniz, que ha sido un antes y un después. Y hay que agradecérselo. En mi caso ha costado 2 años el poder anillar y él no ha dejado de seguir en el empeño para que se pudiera conseguir. No, la verdad es que es un ejemplo y vamos, un trabajador incansable y de forma altruista, porque con la becada pues hace 3/4 de lo mismo. Quisiera decir una cosa antes de que terminemos, que es muy importante lo que nos queda en este mes ahora por delante. Antes lo ha dicho José, pero hay que recalcarlo y ahora hay que llevarlo a todos los WhatsApp de los clubs, de los titulares. Ahora es importante que recibamos información de las codornices que hemos anillado. Nosotros hemos trabajado altruistamente, pero ahora los compañeros cazadores cacen una codorniz en toda la temporada, cacen 20. Por favor, que cojan las alas, que hagan los sobres, que llamen a quien sea que esté cerca de allí y se la recoja. Yo en Ávila
si me lo dice cualquiera, quedamos y se la recojo, o sea, no hay ningún problema. Pero ahora esto es lo que nos viene por delante. Ahora ya hemos anillado, hemos hecho censos y sabemos algo de población, pero hay que recalcar muy importante, en que hay que llegar ahora a todas las sociedades de cazadores y que nos manden información, por favor, porque si se está cazando la codorniz en España es por el proyecto Coturnis. Sí, así es. Entonces, ese llamamiento quiero que sea firme y que, por favor, información, que con información se puede hablar. Efectivamente. Cada vez se están facilitando más las cosas, se está poniendo todo que lo puedas hacer a través del móvil. El año pasado se hizo el Coturnis Challenge, que este año se va a hacer también otros 2 días, que son 2 días en los que tienes que colaborar. Ya si no quieres colaborar el resto de la temporada, por lo menos esos 2 días, que es muy sencillo, es decir, cuántas codornices has visto, cuántas has cazado. Eso es. Y es que los datos son los que están defendiendo la caza. Lo ha dicho David muy alto y muy claro. Si se caza la codorniz a día de hoy en España es gracias al proyecto Coturnis. Sí, tal cual. Así de sencillo. Te puede gustar la federación o no, te puede gustar Mutuasport o no, te puede gustar Artemisar o no, por 1000 cosas. Porque, oye, aquí somos un país que somos 44 millones de seleccionadores, ¿no? Con la selección nacional. Pues esto es lo mismo. Así es. Pero lo que es incuestionable es incuestionable. Y están trabajando por esto y estamos cazando gracias a esto. Efectivamente. Entonces, estamos aquí gente altruista, yo lo hago y no le voy a decir a nadie que yo lo hago porque me gusta, porque estoy convencido y si tú no lo quieres hacer no lo hagas. Pero con lo fácil que es que la gente colabore y lo sencillo que lo tiene y a la mano que lo tiene, es que todavía se me hace inconcebible que haya gente que se niegue a participar o a colaborar. Es tan fácil como dirigirte a tu sociedad de cazadores, a tu federación, a mí mismo, a través del Morral. Os ponéis en contacto y os mandamos el contacto de alguien de la federación que os puede mandar sobres para luego cortar las alas y poner las indicaciones que hay que poner de referente al día de caza y el tipo de codorniz que se ha batido. No cuesta nada y además, oye, es una labor que si hay pequeños en casa se lo pasan en grande haciéndolo porque doy fe de ello. Así que nada, yo aparte de todo lo que habéis comentado, os quería dar las gracias primero por la tertulia, por la charla, por los datos que nos habéis acercado y luego por el trabajo que lleváis a cabo de forma altruista, porque para mí es un trabajo y de una dedicación de cada X días durante X tiempo, hacer unos recorridos, hacer unos censos, dejar tiempo de estar con tu familia, dejar tiempo de hacer cosas que a ti te gustan, aparte de anillar, que os gusta, pero bueno, que de verdad en nombre del Morral, gracias a los 4 y a el resto de anilladores del proyecto Coturnis que estáis ahí al pie del cañón. Así que, de verdad, muchísimas gracias de parte del Morral y feliz media veda para los 4, que disfrutéis mucho, que ya estamos en contacto y que, como habéis comentado, tanto David, Carlos como José Ángel, vuestro primer año de anillamientos, no tenéis datos previos. Al año que viene, si Dios quiere, volveremos a repetir esta tertulia con algún anillador más que nos cuente su punto de vista también y ya podréis por lo menos poder comparar esos datos con los de este año, con los del año que viene y con los de este año. Así será. Muchas gracias a ti, Javier. También de los otros anilladores que han empezado este año, Pedro en Palencia, de Jero, que aunque es de Valderas, lo está haciendo en Zamora, de Óscar en Valladolid, de Novoa aquí también en León y luego de los otros anilladores en Burgos, de Ángel y Luis, que llevan 25 años metidos en esto. Y oye, pues también darle las gracias porque creo que hemos construido aquí un grupito muy majo y bueno, pues la intención es que esto siga creciendo. La intención de la federación es para el año que viene hacer un curso para formar a nuevos anilladores, que se anime nueva gente en colaborar. Ya nos está llamando gente para participar, para colaborar. Que ojo, aquí hemos hablado de lo bonito de anillar, de las experiencias, de lo que tal, no sé qué. Es un trabajo tedioso, que luego cada vez que coges una codorniz por cada codorniz tienes que calcular un mínimo de 5 minutos de tiempo porque hay que hacerle fotos, hay que medirlas, hay que anotarlo, o sea, que luego viene una parte un poco menos disfrutona, ¿no? Pero vaya, hay gente que siempre aparece gente y la intención es que esto vaya más y sigamos creciendo. Seguro que va más. Gracias a los 4, un abrazo muy grande, buen verano y feliz media veda. Venga, igualmente para todos. Igualmente. Gracias. Muchas gracias y un abrazo a todos. Adiós. El Morral del Cazador. El
Calden Outdoor y HIC Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica nocturna, patrocinan El Morral del Cazador. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega el Morral 489. Nos asomamos ya al Morral 500. 11 nos faltan. Así que nada, habrá que ir preparando algo bonito e importante para ese día, para conmemorar esos 500 programas. De momento nosotros seguimos ahí, sea verano, invierno, primavera, otoño. El Morral no descansa. Así que dentro de 7 días os volveremos a esperar aquí para un nuevo programa que ya tenemos en marcha. Mientras tanto, pues esperamos que hoy hayáis disfrutado con esta magnífica charla que acabamos de mantener con Garrido, con José, con David y con Carlos. Representando a toda esa red de anilladores del proyecto Coturnis que están dentro de España y que gran trabajo hacen de manera altruista. Ya lo habéis escuchado, esos trayectos SEC, esa constancia semana tras semana haciendo los mismos recorridos para poder obtener datos fiables, esos anillamientos, esos censos al unísono que se están haciendo en Europa, que han cogido como referente nuestro modelo de censos. Al final, pues no queda más remedio si queremos seguir pudiendo cazar en un futuro la codorniz, seguir apoyando, seguir informando y seguir sabiendo qué datos arrojan todos los trabajos que llevan a cabo desde el proyecto Coturnis, desde el cual pues aquí ya saben que tienen cobertura total. Me despido hasta dentro de 7 días. Como siempre os digo, mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!